Para algunas personas conseguir un puesto laboral es una tarea sumamente difícil. Lograr el objetivo es motivo de celebración, al punto tal que a veces uno puede incurrir en excesos. Es lo que le sucedió a Lidio Olmedo. Luego de un tiempo de buscar empleo, lo consiguió. Celebró efectuando disparos al aire. ¿Y de qué manera terminó la historia? Él recluido en una celda de la policía. El compañero Mauricio Durán tiene todos los detalles. Adelante, Mauricio, te escuchamos. Es así, compañeros, si se trata de Lidio Olmedo Valdés, un hombre de 45 años de edad y sin antecedentes, que se dedica a la elaboración de pisos de canto rodado. El hombre el día de ayer había terminado un trabajo muy importante, estaba mencionando, y no tuvo mejor idea que festejar tomando y posteriormente realizando disparos al aire a nada más que una cuadra de la comisaría 12 aquí en la zona de Sacramento. Obviamente esto llamó la atención de la policía, que rápidamente fue a detenerlo y traerlo aquí a la comisaría para posteriormente dejarlo a disposición de la fiscalía. Vamos a escuchar lo que mencionaba esta persona ya el día de hoy en un mejor estado, podemos decir, y que nos explicó más o menos qué fue lo que intentó hacer el día de ayer y por eso realizó estos disparos. Esta es la nota. No, etiqueta mi camba por Harvard de la UAS, anda upa y oye por ahí. Nunca, nunca. Es de la primera y última, me ha pasado. El hombre mencionó que si carga un arma se debe a una serie de hechos de inseguridad que ha vivido durante su vida, teniendo en cuenta que su trabajo, según dijo, no tiene horario, pero esta arma no está a su nombre y tampoco se puede decir a quién compró, por lo cual también estaría violando la ley de portación de armas. Vamos a escuchar lo que mencionaba también este detenido más temprano. Y si es más o menos se mandó, a ver. Invadere pico. ¿Eh? ¿Por qué? A lo mejor, por eso no. Te digo, a la delincuente, se va por entonces, ganando la areco. ¿Qué hace? Se lleva por piso canto rodado. ¿Y ya tuviste problemas con los delincuentes alguna vez? ¿Por eso compraste el arma? Y claro, no areco, es que por eso, ya saltamos, Muy bien, y el hombre por supuesto quedará a disposición de la fiscalía, según dijo el comisario, aquí de la comisaría número 12, no cuenta con antecedentes, pero de igual manera, como se pudo haber constituido una lesión grave, además de la violación de armas, entonces este caso pasa ya a la fiscalía para que se procese. Por el momento es todo, compañeros, volvemos a estudios. Muy bien, Mauricio, muchas gracias. Y si es que no produjo daños, podría dársele una salida procesal a este hombre. Por supuesto, recomendarle prudencia si es que consigue otro buen trabajo.